Diego, vamos a mantener las buenas costumbres, ¿no? En este espacio siempre sumamos a la conversación a algún músico. Tú sueles tirar de agenda, claro, llevar 30 años insólitos te da para tener mucha agenda, ¿no? Llamas a algún amigo, conocido, para hablar de... Bueno, para hacer lo segundo que más os gusta, ¿no? Después de hacer música es hablar de música. ¿A quién has llamado? Pues he llamado a alguien que además es amigo, porque siempre decimos que compartir música y amistad es algo que nos queda a los músicos y es maravilloso. Hoy tenemos el placer de compartir un ratito con uno de los artistas más creativos y mejores compositores de este país, el gran Guille Galván. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantado y agradecidísimo por las palabras de Diego. Oye, Diego cumple 30 años insólitos en la música. ¿Te has echado cuenta de cuánto llevas? ¿Y se puede poner una fecha de inicio? Me acabáis de dar el dato y la correspondiente bajona. No, hombre, no. Ayer se cumplieron 20 y pico, ¿no? 20 y pico, no, 27 años del primer concierto de Vetusta en la Casa de la Cultura de Tres Cantos. Fíjate que el otro día Diego volvió a tocar también en la Casa de la Cultura de su barrio. Pues claro, vosotros volver allí impensable, ¿no? ¿Mantienes algún vínculo con la Casa de Cultura de Tres Cantos? Bueno, la Casa de la Cultura está debajo de casa de mis padres, con lo cual paso por ahí siempre que voy a visitarles. Y la gente que está allí yo creo que es casi la misma que estaba entonces, o sea que sí que mantenemos. ¿Ibais los dos tú también a aprender música a la Casa de la Cultura? Sí, yo estudié en la Casa... No, bueno, a ver, perdona, matiz, el primer concierto de Vetusta fue en la Casa de la Juventud, no de la Cultura. Bueno, la Casa de la Cultura... Está mal, este guión no... En la Casa de la Cultura también hemos tenido mucho que ver porque íbamos a clase de música. Ajá. Con Miguel Juanilla, que era el profe que había allí, y varios de nosotros íbamos a clase, pero esto fue en la Casa de la Juventud. ¿Creéis que se enseña bien música en este país a los chavales? No, en absoluto. En absoluto, es una enseñanza muy sesgada porque es un país en donde deberíamos transmitir por encima de otras cosas lo popular. Una de las cosas que a mí siempre me han unido a Guille, bueno, y a David y a Juanma, a la gente de Vetusta, es que su amor por lo popular, que lo demostraron en la gira Cable a Tierra, no con el disco, sino también invitando al Naan. Y yo creo, y te lo lanzo como pregunta también, Guille, al final... Hagas el estilo que hagas, es muy importante tener siempre el contexto popular, por lo menos saber de dónde venimos, ¿verdad? Sí, yo creo que es clave para saber a dónde vas, ¿no? Saber de dónde vienes y tenerlas... Al final, independientemente del estilo que hagamos, si eres rock, indie, trap o lo que sea, todos hacemos música popular, sí, que aspira a formar parte de la vida de la gente, y yo personalmente creo que lo más bonito de toda la gente que hacemos canciones es que de repente alguien esté tarareando una canción tuya y ni siquiera sepa que es tuya, ¿no? Sí. Cuando sucede eso creo que has trascendido, y hay un montón de canciones en el repertorio popular que no sabemos de quién son, pero las tocamos y nos emocionan y no sé, creo que es el fin último. Oye, repertorio popular, y no sé si Vetusta alguna vez tocó esto, pero cuando Diego te ha preguntado por alguna canción que asocies a tus primeros contactos con la música. Se van los pastores a la Extremadura. Este giro de guión no lo vimos venir. ¿Qué te trae? Bueno, Diego me dijo, dime canciones que hayan sido como importantes en tu vida o las primeras, tal. Y yo le hablé de esta canción porque era de las primeras canciones que recuerdo asociada a mi familia, ¿no? Porque era una canción que cantábamos en casa cuando mi padre se ponía con la guitarra. Y bueno, pues volviendo a lo de antes, pues es una de esas canciones que tienes ligada a tu infancia, a tu identidad y que te sabes de memoria de arriba abajo sin saber muy bien cuál es el origen, ¿no? Alguna vez se le he tocado a mis hijos también con la guitarra y me parecía... ¿Y funciona? Funciona, sí que funciona. Si es que todas estas canciones funcionan, si es que están pensadas para ser cantadas y para que las cante cualquiera y para que, no sé, tengan unas letras también que nos representan a todos. Sí, siempre que hablo con Joaquín Díaz, que es a quien escuchamos ahora, sí, siempre dice algo, que aquí obviamos que este es nuestro blues del Mississippi, ¿no? Hemos venerado, lógicamente, a los cantantes como Muddy Waters o toda la influencia del blues, y aquí tenemos nuestro blues del Mississippi, que son las canciones de siega, las canciones... Bueno, claro. Y yo creo que está bien ser conscientes de que tenemos nuestro propio blues. Oye, y este es de los primeros recuerdos de música que tienes de escuchar en casa, y de tu primera canción o la primera vez que te sientas a componer. ¿Tienes algún recuerdo o eso lo guardas? Bueno, yo creo las primeras veces que componía recuerdo que
que pillaba melodías de otras canciones directamente y me inventaba una letra para tener el patrón ya hecho, ¿no? Antes incluso de llevarlas a Vetusta y tal, y era bastante chungo. La primera canción que escribí, recuerdo, mira, como hoy que estaba aquí apuntando una servilleta. La apunté en una servilleta y de hecho se llamaba La canción de la servilleta porque la llevé ahí escrita en una servilleta. ¿La llevaste al grupo en una servilleta? Sí. ¿Y funcionó? ¿La llegasteis a montar? La llegamos a tocar, sí, pero no, evidentemente no funcionó. Si tardamos tantos años en salir fue porque esa canción no era un hit, evidentemente. Oye, a mí me gusta mucho porque, tenemos amistad y cuando os veo a ti, a David, Juanma, que tenéis un grupo que toca para mucha gente, pero casi todos los miembros del grupo tenéis una característica que es que os gusta la soledad creativa, creo, ¿no? Y creo que en tu caso, que haces mucha música de documentales, de películas, una pregunta un poco así, de Burgos, de intelectual de Burgos. ¿Qué papel juega realmente el silencio como concepto en tu proceso creativo? Pues yo creo que es fundamental. De hecho, la música lo que es un complemento al silencio, ¿no? Uh-huh. Sin el silencio la música no tendría sentido. Y de hecho creo que una de las claves del ritmo es jugar con el silencio y ordenar lo que no es silencio para que en esos huecos puedas moverte, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista compositivo, para mí es fundamental. También es verdad que al final, cuando estás tanto tiempo en una banda, con tanta gente que tiene cosas maravillosas, pero también necesitas como ese espacio desde donde alumbrar un poco lo que sientes y donde te colocas para estar contigo mismo, ¿no? Para mí, fíjate que es como lo contrario, pero sin el silencio no sería capaz de componer. Oye, y en eso estás ahora, ¿no? En preparar un trabajo en solitario. 2026 va a ser el año del primer disco en solitario de Guille Galván. Eso parece, sí. Y decía Diego lo de las bandas sonoras. 2025 ha sido el año en el que, bueno, te han premiado y te han reconocido la banda sonora que has hecho para Madrid Ex, la película de Juan Cavistani. ¿Es muy diferente comprar una banda sonora a comprar una canción para Vetusta? Es muy diferente. Sí, yo con la peli de Juan siempre decía que al final yo me sujeto en lo lírico de las palabras porque también escribo, y en este caso tenía un reto doble, ¿no? Porque era un formato que no era de canciones y además no había palabras, ¿no? Y lo poético venía de las imágenes. Entonces tenía que agarrar de ahí la narrativa o la parte más poética para contar yo la música, ¿no? También mola, supongo que Diego también cuando ha hecho cosas para pelis. De hecho, en esta banda sonora participa de manera muy importante. Y es que como músicos a veces cuando tienes un proyecto personal estás muy encima y muy expuesto, y cuando haces una música para una peli no dejas de hacer un trabajo en beneficio de una obra mayor, con lo cual te permites, ¿no?, hacerlo desde otro lugar también, que a veces mola, ¿no? Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in Tennessee, people down. De Nebraska también se lo propusiste, ¿no, Diego? Sí, porque para mí este disco es súper especial desde los 13 años, porque tiene una historia. Además, este era de los pocos discos que no tenía de Springsteen, lo tenía el hermano de un amigo mío, y una noche en una fiesta me lo llevé a casa para grabarlo lo más rápido posible y devolvérselo lo más rápido posible. Y fui a casa, me lo grabé como pude, y era una versión además del disco que en aquella época venía con las letras traducidas al castellano. Las traducía Jesús Ordovás además. La versión esa está traducida por Ordovás. Y recuerdo, se lo devolví al día siguiente rápido. Pero bueno, fuiste legal ahí. Fui legal.
Pero recuerdo mucho tiempo con esa cinta. Quien presta un disco, más tonto es quien lo devuelve. No, yo siempre lo devuelvo. Vale. Y recuerdo el tiempo que pasé con esa cinta leyendo los textos en castellano, que era de las primeras veces que prestaba atención a las canciones en su parte narrativa, las canciones en inglés, porque no entendía inglés, claro. Y recuerdo que me abrió la cabeza aquel disco, porque nunca había tenido la sensación de que estaba leyendo o estaba delante de obras de teatro casi hechas canciones, ¿no? Y fíjate que es un disco oscuro, difícil para un chaval y tal, pero me abrió como la puerta a escribir. Bueno, a escribir poesía también. Sí. Y de hecho, ahora estaba como emocionadísimo con la peli de Nebraska, que salió hace poco. Y me decepcionó bastante, la verdad, que no me moló. Oye, ¿y lo de escribir poesía sigues en ello? Tienes 2 poemarios publicados. Sí. ¿Hay mucha diferencia de componer una canción o escribir un poema? ¿En alguno de los 2 casos sabes cuándo has terminado? Buena pregunta. Hombre, yo creo que al final escribir una canción, en mi caso, que escribo para una banda muchas veces, es un medio, ¿no? Haces como un guión, como los planos de una obra, ¿no? Que luego se va a terminar de construir. Y cuando escribo poesía tengo la sensación de que hago la obra entera, ¿no? Y que empieza y termina ahí. Y volviendo a la parte de la soledad o del estar tú solo, ¿no? Sí que me da como ese punto de decir, bueno, esto depende de ti solo, ¿no? Para bien y para mal. Es que estaba pensando, estás hablando de cosas muy bonitas, pero vamos a ser realistas. Sí. Guillo es como yo, que de repente nos compramos cacharros y cuando ya te llega a casa instrumentos y dices, ¿para qué me lo he comprado? ¿Cuál es el último cacharro? Tú que eres un loco de los timbres, que te has comprado. Bueno, yo he sido un vibráfono, no sé en tu caso. Bueno, me compré un aparato que se llama Filcorda, que es un teclado muy guapo, que lo he utilizado en parte de lo que estoy grabando. Me compré un pedal muy guay que utilicé también para grabar contigo hace poco en Madrid Exterior. Yo tengo una norma que intento aplicar. Por esto que dice Diego, es todo cacharro o instrumento que entre en casa tiene que ser utilizado en lo siguiente que grabe. Para decir, bueno, esto lo he comprado por algo. Y es verdad que cada instrumento nuevo yo siempre digo que trae una canción nueva. Porque cuando tú agarras una guitarra que te acaba de llegar, un instrumento que no controlas del todo, te enfrentas a él con la actitud casi de niño de decir, a ver cómo es esto, a ver cómo... Y salen cosas que no te salen con la guitarra que utilizas. A pesar de lo que dices, desde aquí aprovecho para decir que vendo un sitar que no he conseguido colocar en ningún lado. Pero en alguna canción lo habrás colado. Tú dices, claro, cualquier instrumento que entra en casa o cualquier artefacto, entiendo que son artefactos musicales, no como este señor, como Diego, que es que, claro, tú esto lo llevas al más allá y entra un cogedor, un serrucho, cualquier cosa, lo haces sonar y haces música con ello. Me he comprado una escala de cencerros de vaca cromática. Joder. Y sí que es verdad que... No, la historia es que al final busques el camino y estoy componiendo para Fetén una canción. Pero vamos, creo que Guille es más ordenado con los instrumentos que yo. Guille, Vetusta ha parado un tiempo, ¿no? Igual es no sé si es un lujo poder hacerlo. ¿Sientes que en el oficio del músico, te pregunto a ti también, Diego, es más un lujo poder hacerlo? O no sé si... ¿Por qué están parando tantos músicos, no? Rosalén parece que para, Valeria Castro paró también, ahora vuelve. No sé si os están exigiendo más cosas que las que son estrictamente hacer música. ¿Tenéis esa sensación? Bueno, poder parar, yo creo que en cualquier profesión es un privilegio absoluto, ¿no? Y yo creo que así lo verbalizamos cuando lo dijimos, y así lo siento, y lo siento más todavía después de 1 año y pico con Vetusta parada. Bueno, aquí hay un debate interesante, ¿no? Yo creo que los músicos y las músicas han pasado no solo a ser artistas, sino a ser directores de marketing, de ser sus propios jefes, sus propios, publicistas, a hacer de sí mismos una empresa 24/7. Y eso que al principio parece muy bonito y empoderador, con el tiempo te acaba machacando y sobre todo te acaba comparando de manera muy fea y muy dolorosa con cosas que son incomparables porque no tienen ni tus medios, ni tu presupuesto, ni tus recursos. Y creo que el que todo te venga por un móvil y a través del mismo canal y que piensas que todos tenemos que compararnos con todos,
es una putada muy grande que acaba machacando y a la gente joven pues más todavía, ¿no? Sí. Estás sintiendo. Bueno, es que creo que cada caso... Yo tengo un grupo, yo estoy en la cara B de la música, que se llama, ¿no? Un grupo que va bien, pero no llenamos estadios y vamos a parar porque es necesario respirar. Y lo que creo que lo que dice Guille es verdad, no siempre es por el agotamiento del trabajo en sí mismo, sino lo que te implican como personajes, ¿no? Yo creo que tanto Vetusta o en el caso de Fito, con el que yo trabajo, son ejemplos de cómo puedes esquivar casi todos los inconvenientes de tener un grupo de éxito, estar cansado por el trabajo en sí mismo, pero tener una vida bastante normal. Lo que dice Guille creo que es clave para entender que hay un añadido que el cerebro no puede asimilar, ¿no? Bueno, y yo creo que estamos construyendo carreras que son incompatibles con el medio plazo. Sí. O sea, la exposición permanente acaba haciendo que todo el mundo quiera huir de sí mismo en algún momento y necesite descansar. Yo creo que lo más sano a la larga es que tu repertorio sea famoso y tú te mantengas lo más en la tangente posible de esa exposición, porque es lo único que te permite a la larga poder tener pues una relación de apego por tu carrera. Es que si no, ¿quién aguanta estar todos los días en redes sociales, todos los días creando contenidos, todos los días dando reporte y todos los días mirando a ver si lo último que has sacado ha superado al anterior o al de al lado, porque el de la discográfica te está diciendo que estás bajando y que tienes que publicar más, ¿sabes? ¿Eso te ha llevado alguna vez a algún bloqueo creativo? ¿Ha habido un punto que has dicho, soy incapaz de hacer nada más? Ni poemas, ni canciones. Bueno, creativo no sé, bloqueo de querer desaparecer y no volver y cerrar todo lo que tenga que ver con tus redes y con hacer entrevistas y con hablar de ti y con... Como venir aquí a hablar de ti, por ejemplo, ¿no? Bueno, llevo 1 año y pico bastante alejado de todo y bueno, sois amigos, pero ahí, bueno, creo que es un melón bastante grande. Sí. Que merece más que una tertulia, pero o le prestamos atención o nos vamos a cargar a mucha gente. Sí. Yo noto en los grupos que produzco jóvenes, yo nunca he tenido esa presión y yo he tenido que tocar en la calle para vivir. Una presión absolutamente insostenible, ¿no? De contenido, sobre todo, es un problema de contenidos. Si antes hacer un videoclip requería casi medio año de preparación, ahora está sacando videoclips cada semana y yo creo que al final la música se está convirtiendo en algo a nivel de consumo que no va más rápido que nosotros, ¿no? Bueno, y que hacer una canción es muy difícil. Claro. Terminarla bien, producirla es muy difícil. Y cuando la tienes terminada, la sensación que tenemos muchas veces es decir, vale, y esto no vale, porque ahora lo que tienes que hacer es la promo, el marketing, los contenidos, las entrevistas, todo lo demás. Es como si la música en sí misma se hubiera quedado cortita y tuviéramos que ser responsables de todo lo que le rodea. Y todo lo que rodea hay gente que se le da bien o que tiene habilidades para hacerlo, pero al final tú eres músico. Sí. Y solo ser músico es toda una vida y escribir canciones es toda una vida. Y la sensación es que no llegas, porque tienes que ser más y más y más. Y si te pilla con una edad, pues te hace daño igual, porque a todos nos hace daño, pero yo entiendo que si te pilla con 18, 19 años y estás todavía formándote identitariamente y tienes a 200 gilipollas diciendo tonterías en redes sociales sobre lo que has hecho, sobre cómo tienes los labios o sobre lo que te has puesto, pues es que es enfermizo. Lo es. ¿Estuviste viendo a Radiohead? Tuve la suerte de ir a verles ahora en Madrid. ¿Y esta canción? Wow, pues esta canción es pues como una catedral, ¿no? Es de esas canciones que con 17, 18 escuchaba y cuando salió OK Computer y trataba de entender, ¿no? Antes incluso de que hubiera páginas de acordes en internet, buscaba amigos, buscaba tal que... Y bueno, pues es una de esas canciones que me han hecho
adentrarme en el mundo de la composición y de la construcción de canciones, ¿no? He tenido la suerte de verla en directo muchas veces. La primera vez que les vi fue en la gira del Key Day en la Plaza de Toros de Bilbao. Fui con Pucho y con bastantes músicos de Madrid, porque esa gira no tocaban en Madrid, y fui en autobús al concierto y me volví por la noche, o sea, no tenía pasta para quedarme allí, ¿no? Y es de los conciertos más inspiradores que recuerdo de mi vida. Pues buena canción para terminar la sección. Sí. Diego, ¿alguna pregunta más? ¿Algún cuestionario de esos tuyos que haces a veces? No, bueno, por ejemplo, ¿morcilla de Burgos o cocido madrileño? A ver, morcilla de Burgos en cocido madrileño. Es que lo he hecho... Eso es una respuesta. Ahí he visto. Yo he visto cocido, lo que es tener talento. Sí, yo he visto morcillas en cocidos que no han visitado Burgos en la vida. Hay que poner morcilla buena. Diego, te lo hago yo a ti. ¿Catedral de Burgos o Catedral de León? Por supuesto, Catedral de Burgos. Catedral de Burgos. ¿Esto te ha traído algún problema con algún grupo? ¿no? Varias veces. Yo quiero agradecer a Guille porque, bueno, compartir con los músicos siempre es maravilloso, pero Guille tiene algo de humanista que hace que su profesión vaya más allá. Gracias, muchas gracias por este rato de conversación. Diego y Rafa. Feliz año a los dos y ojalá os traiga muchas cosas buenas 2026 en todos los proyectos que... Con que sea un poquito mejor que 2025 me conformo. Sí, y vacaciones, por favor. Suerte con todo.